Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana exploramos lo que significa liderar desde lo humano, lo cotidiano y lo que nos hace crecer. Hoy quisiera adentrarme contigo a un terreno diferente, el mundo de las startups, un entorno donde todo cambia rápido, las certezas son muy pocas y la innovación no es un departamento, sino es una actitud. Y para ello, hoy nos acompaña Johanna Trujillo desde Colombia. Ella es una muy buena amiga, consultora en innovación y desarrollo nacional, con amplia experiencia acompañando a equipos que crean, aprenden y evolucionan en contextos de alta velocidad. ¿Qué tal, Johanna? ¿Cómo estás? Hola Efraín, yo súper feliz de poder acompañarlos y poder compartir con todos los oyentes parte de mi experiencia y tener presente como esos tips que nos puedan ayudar a mantener ese crecimiento desde la parte humana, que es lo que yo considero que este 2026 sea como esa guía para que sigamos todos nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros emprendimientos, todo lo que estemos nosotros realizando dentro de este mundo de nuevo mundo laboral. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Johanna. Y tienes toda la razón. Finalmente, esta parte humana, desde cualquier aspecto, desde cualquier posición que nosotros estemos ocupando, es algo que nos hace diferentes y que nos permite posicionarnos de una manera única dentro de el contexto organizacional. Y bueno, pues vamos a iniciar la conversación nada más. Antes de arrancar, a ti que nos estás escuchando, te recuerdo que si quieres fortalecer tus habilidades de liderazgo, te invito a conocer nuestros retos de liderazgo en nuestro campus virtual. Estas son experiencias breves, prácticas y diseñadas para ayudarte a adquirir habilidades muy específicas y aplicables a tu vida real sin perder tiempo de operación gracias a nuestra metodología exclusiva 15x5 que seguramente ya conoces y si no, avísame y lo podemos platicar más detalladamente. Muy bien, Johanna, para entrar al tema, me gustaría preguntarte, cuando hablamos de las startups, solemos pensar en innovación y en velocidad. ¿Qué te parece que distingue realmente a una startup humana de una que es puramente tecnológica? Yo creo que la diferencia, incluso yo aquí te agregaría otro tipo de organización, aparte de lo que es una startup puramente tecnológica que ha venido creciendo y ha venido multiplicándose de una manera en la que su enfoque es totalmente la velocidad. Está basada en un sistema de tecnología en el que, a diferencia de un emprendimiento tradicional, por ejemplo, y en el que los emprendimientos tradicionales también están en auge, en especial aquí en nuestra Latinoamérica, son esos tipos de primeros inicios en los cuales una idea de negocio la comenzamos a fortalecer y dependiendo pues de su propio desarrollo se va convirtiendo en otro tipo de organización. Y aquí tomo, lo último que voy a dejar para definir es la startup humana porque me parece súper interesante donde aquí vemos incluso en esas startups humanas es donde se van convirtiendo en esos unicornios, son Ujú. las que están liderando. Y, pero antes de eso quiero hablarles primero de las empresas tradicionales también, porque la empresa tradicional es una organización que tiene la que más tiempo lleva y es la que ha sido estructurada bajo esas figuras jerárquicas burocráticas y tenemos muchas empresas, incluso desde mi experiencia he tenido la oportunidad de vivir, de trabajar, eh, tienen todavía unos modelos que son tan estrictos que algunas se estancan y otras desafortunadamente desaparecen, precisamente porque es un crecimiento muy lineal, que se basa únicamente en procesos y en esas estructuras organizacionales que yo las llamo a la antigua. Y ahora Ujú. sí, voy a hablar de la startup humana. Esa startup humana es la que se radica la tecnología, pero lo más importante es o el motor que la impulse y la permite propulsarse de una velocidad mayor a una startup solo tecnológica es su equipo de trabajo, es el talento que logran mantener, porque hoy en día también las diferentes generaciones que estamos dentro de las diferentes organizaciones, hacer esa sincronización entre todo el equipo de trabajo, sé que es una tarea un poco difícil, entonces llegar a esos equilibrios, ese balance entre el equipo de trabajo y mantenerlo es uno de los, digamos, de los pilares que considero que van a permitir que esas startups humanas sean las que se mantienen a través del tiempo.
y se convierten también la mayoría en lo que son esos unicornios que tenemos nosotros hoy en día como líderes en las industrias de diferentes áreas. Qué interesante esto, Giovanna. A veces me haces pensar en una cosa, ahorita que conectabas el tema de las empresas tradicionales por esa estructura muchas veces jerárquica. Cuando hoy hablamos de startups, pues normalmente pensamos en todo lo contrario, ¿no? En empresas muy veloces, en empresas muy vanguardistas, como decías, de tecnología, etcétera. Por supuesto, lo que los puede hacer diferentes es ese componente humano, pero me gustaría preguntarte, ¿qué elementos o qué malas prácticas tal vez están recogiendo hoy esas startups que parecen muy de vanguardia de las empresas más tradicionales? Yo considero que los elementos que de pronto por ese mismo aspecto que tú dices de la velocidad son el aspecto de principal que considero que hacen es copiar. ¿Sí? Yo miro la competencia y entonces considero que la competencia, para que no me vaya a quitar mi mercado, o sea, parto de un pensamiento en el que por querer tener lo que el otro tiene, simplemente me estoy basando en copiar, porque la velocidad, si tú no actúas a tiempo, entonces el mercado, el mismo mercado te va sacando. Entonces, si nosotros hacemos una copia y dejamos de ser nosotros, nuestra esencia de por qué se creó esta organización, porque Ujú. estará, qué solución le está dando el mercado, qué es lo que nosotros estamos realizando y nos enfocamos por esa velocidad y por esa competitividad, nos perdemos, nos vamos a perder. En algún momento, pueda que tú hayas tenido, digamos que la suerte, lo podría yo decir así, en la cual tu idea de negocio avanzó, se consolidó, tuviste un buen capital y tienes un equipo de trabajo estructurado, pero con esa hambre negativa de querer quedarte con todo el mercado copiando a esa competencia, te pierdes porque la velocidad y vemos, lo vemos también yo digo que en el área personal muchísimo. Me gustaría citar, por ejemplo, lo que normalmente hoy en día estamos viviendo con redes sociales, independiente del campo en el que tú estés, tienes redes sociales que te están informando. Ya hoy en día no tenemos tantos, algunas personas todavía van a las formas tradicionales de televisión, de radio, pero lo que Ujú. hoy en día nos informa son las redes sociales. Por donde te informas es independiente de cuál sea, pero te estás informando por ahí. Y por ahí mismo también las empresas estamos pagando las pautas y nos estamos mostrando y estamos ofreciendo lo que somos. Y cuando nosotros estamos en el mundo de un startup y estamos compitiendo, y si lo vemos a manera negativa de competir porque yo quiero el mercado, yo lo quiero subir mis ventas a tanto, ahí es donde nosotros cometemos el error y en cualquier momento esto se nos va a ir para abajo. Así como logramos subir en algún momento, nos vamos a caer. Bien, y en ese contexto, ¿cómo describirías el tipo de liderazgo que requieren estas startups en sus primeros años, cuando apenas la empresa está naciendo, cuando está dando esos primeros pasos y sobre todo lo que mencionabas ahorita, ¿no? Cuando está definiendo tu propósito, su para qué está haciendo las cosas? Me encanta que lo menciones aquí porque ya que hablamos de qué no hacer, ahora cómo podemos nosotros darle esos tips a los líderes que están iniciando en estas etapas de su startup. Y yo considero que ese liderazgo debe ser caracterizado principalmente por un liderazgo adaptativo y servicial. A diferencia de lo que de pronto en otras épocas donde considerábamos que, o donde esas estructuras jerárquicas, cuando hablábamos de la empresa tradicional, donde existía un gerente llamado el jefe y tú eras su empleado, donde la forma de operar es yo obedezco como empleado y el jefe tiene que hacer cumplir unas reglas que la cabeza te va exigiendo. Y hay unas métricas que están también preestablecidas y que te dicen, tú tienes que cumplir esto y si no, lo sentimos mucho. Y si lo cumples, pues ahora te aumentamos este indicador para que lo cumplas ahora de acuerdo a esos objetivos que tiene la empresa tradicional, que permita que la startup despegue, que comience a organizar ese equipo de trabajo porque estamos como en esos primeros pasos de poder organizarnos. Hay dos aspectos importantes y es que la cultura organizacional se debe definir, incluso si es posible, hacerlo antes de que surja la organización, Ok. tenerlo listo, tenerlo muy claro, así como nosotros. Yo, por ejemplo, Joana,
quienes me conocen, yo ya tengo definido unos valores, cuáles he venido, trabajo de acuerdo pues a cada etapa de mi vida y tengo unos valores que son cero negociables. Es decir, no estoy con personas, trabajo en lugares, tengo negocios y hago proyectos con base en los valores. Y uno de los valores que aquí quiero mencionar personales es el valor de la sinceridad, el valor de la honestidad, el valor de la confianza. Eso como por nombrar algunos. Entonces, asimismo, los líderes van preestableciendo dentro de su cultura organizacional unos valores para su compañía. Todos Sí. tenemos un inmenso de industrias. Entonces, si hablamos de un software, por ejemplo, una startup que se encargue de un software para ayudar a que un software que nos pueda permitir que las llamadas, videollamadas, sean al mismo tiempo sincronizadas con una inteligencia artificial, que sea un asistente el cual yo pueda personalizar y hacer los resúmenes y no solo las transcripciones, y no solo la grabación, sino que me dé algunos detalles que yo necesite para una empresa pyme, por Ujú. ejemplo. Siendo digamos que esta startup, ese es su producto, ¿sí? Ese es su producto. Y va a tener un equipo de desarrolladores, va a tener un equipo de ventas y va a tener equipos para las áreas independientes que necesite para hacer funcionar su empresa. Sin embargo, el líder debe también establecer, así como va identificando cuáles son las áreas básicas que yo necesito para que mi empresa funcione, para que entregue al cliente un software a satisfacción de las necesidades. Además que también estoy aquí nombrando que más o menos ya dije, mencioné, es un segmento PYME, ¿sí? Y ahora lo voy a segmentar un poquitico más. Digo, son pymes para Latinoamérica, solo que hablen español. Entonces ya ahí yo voy, a la vez que voy segmentando, yo también debo ir teniendo en cuenta cuáles son los aspectos que yo debo tener presentes dentro de mi equipo de trabajo, quiénes son las personas que van a trabajar dentro de mi trabajo y bajo qué características ellos deben tener. Yo quiero que sean personas que para que sean a la vez productivas, que sean felices. Sí, que aquí quiero también pues tener un poquitico presente que no se vaya a tomar esto como una discriminación, porque pues el mercado, yo digo que el mercado es para todos, ¿sí? Así como a mí de pronto me encanta tomar café, hay personas que no les gusta tomar café. Mi hermana, crecimos, nos llevamos 2 años y ella no le gusta tomar café y es respetable, simplemente ella no le gusta y a mí sí me gusta. Entonces, en las empresas, la cultura organizacional define quiénes son los que van a estar en este equipo de trabajo. Si mi startup va a ser 100% remoto o va a ser una startup que es híbrida definido desde cuántas veces tiene que venir aquí 3 veces a la oficina en tal ciudad o 100% remota y puede ser de cualquier parte de Latinoamérica. Desde esos pequeños aspectos vamos también definiendo los valores de nuestra cultura organizacional, porque esos son los que van a permitir que nuestro ambiente laboral sean los que permitan que vivamos como en un equipo que va a ser totalmente productivo y que nos va a permitir llegar a esos objetivos que vamos estableciendo, porque también todo va cambiando de acuerdo al mercado. Nosotros sí tenemos, cuando hablamos desde un punto de vista organizacional, cuando hablamos desde el punto de vista de negocios, la empresa, que es un organismo vivo, que busca utilidad. ¿Sí? Como es un organismo vivo, así como nuestro cuerpo humano, que es un organismo, tiene muchos sistemas que se entrelazan entre ellos y esos sistemas también tienen que estar en buen funcionamiento. Uno que no funcione me descompensa el resto. ¿Y cuál es mi efecto como ser humano? Una mala salud. Eso nos pasa también en las organizaciones, en todo tipo de organización. Una persona que no esté bien, que no se sienta cómoda o que sea tóxica puede estar afectando al resto del equipo de trabajo, puede afectar a otra área o esa área afectar a las demás y eso me va a encadenar en una forma negativa que nos vayamos para abajo. Entonces, por eso, uno de los pilares, aquí resumiendo, el tipo de liderazgo que nosotros requerimos para esos principios en los que ahora estamos iniciando con nuestra startup son liderazgo servicial y adaptativo, donde se mantengan todos alineados a ese cumplimiento de objetivos, donde haya esa comunicación abierta para que todos vayamos enfocados hacia el mismo lado. Vamos a ir Ujú. todos remando por el mismo lado. Y sabes que te quería mencionar que hay también estudios que demuestran que cuando hay liderazgo que se enfoca como en la parte de la empatía,
porque eso es parte de ser un liderazgo servicial y Ujú. adaptativo. Hay estudios como de las consultoras Deloitte, donde dice que el 83% de los empleados se sienten más comprometidos cuando un líder demuestra su empatía y autenticidad. Entonces, la Ujú. empatía y la autenticidad son aspectos que uno va cultivando. No es que diga yo, es que yo soy empática con mi equipo de trabajo y de pronto me dice alguno de mis colaboradores, Joana, hoy estoy realmente, tengo una calamidad o sé que tengo que entregar esto, pero necesito que me des la tarde y yo mañana regreso, tengo que resolverlo hoy y yo le diga, mira, tu compromiso, yo digo que soy empática, ¿sí? Y le digo a él, digo, mira, te comprometiste conmigo, me lo tienes que responder como sea. Sí, si yo me pongo en el lugar de él y le digo, pero claro, Efraín, ve y resuelve. Es más, yo aquí sí me pongo en mi propio lugar. Te digo, Efraín, dale, espero que lo que tengas que resolver no sea algo muy grave. Si necesitas un apoyo, pues me avisa. ¿Qué es lo que tienes? Si yo no soy tu jefe directo o yo no tengo conocimiento exactamente de lo que estás comprometido a entregar, te digo, mira, Efraín, de tus compañeros, ¿con quién podríamos ver eso? O si es posible que yo lo pueda aplazar, porque una frase mía es, en la vida todo es posible. Mientras tengamos vida, todo es posible. Entonces yo te voy a decir, Efraín, lo dejamos para mañana en la tarde o dime tú cuánto tiempo necesitas para que tú retomes lo que estabas comprometido o si lo podemos ver con alguien más y yo lo reviso con esa persona o hablo con el equipo de trabajo que nos pueda dar ese apoyo. Entonces, ese tipo de, digamos, de situaciones Ujú. son las que nos permiten realmente saber si esos valores de autenticidad, de ser servicial, de ser adaptativo y empático nos hacen unos líderes de verdad que son humanos. Y mira, creo que nos has hecho un recorrido muy amplio. Me quedo con dos grandes retos que nos planteas. El primero de ellos es adquirir un liderazgo de servicio, sobre todo en este tipo de entornos de startups de alta velocidad, de alto cambio, de alta tecnología, cuando todo era para ayer y ya estamos sacando pruebas para el siguiente prototipo, para lo siguiente que vamos a lanzar cuando todavía no hemos terminado de asentar los aprendizajes de la primera, etcétera. Y en ese tipo de contexto muchas veces se nos olvida que somos seres humanos, se nos olvida que tenemos ese tipo de necesidades, ese tipo de acercamiento, de empatía con los demás. Y creo que el otro reto que nos plantea es muy interesante, sobre todo para personas que estén emprendiendo un proyecto, un negocio, etcétera, es esa parte humana de todo negocio, ¿no? Siempre cuando estamos en esa etapa naciente de los proyectos, de los negocios, estamos muy preocupados por cómo lo vamos a vender y cómo lo vamos a operar, ¿no? Cómo lo vamos a crear y cómo lo vamos a colocar. Pero tienes mucha razón en apuntar hacia la parte tan importante del factor humano, definir esa cultura, ese cómo queremos que sea el trabajo en este equipo, en esta organización, en esta empresa. Para asumir estos dos retos, Johanna, en tu experiencia, ¿qué habilidades, ya sean emocionales o interpersonales, resultan como más críticas para liderar a este tipo de equipos de alta velocidad, de innovación, etcétera? Yo te los resumo en inteligencia emocional e influencia social, como habilidades blandas para poder liderar a los equipos de una manera humana, ¿sí? Sin Ujú. embargo, ya te voy a explicar un poquitico más porque aquí nos podríamos quedar toda una tarde hablando de cada uno de los aspectos que nos podrían tener esta inteligencia emocional y la influencia social, pero voy a como a destacar las principales que debemos tener presentes para que seamos unos líderes humanos porque es que también aquí quiero tener en cuenta o hacerles reflexionar que dentro del contexto organizacional nosotros es donde más estamos pasando tiempo, ¿sí? Claro. Nosotros, nuestra sociedad, nosotros tenemos así resumiendo como ese proceso, llegamos, estamos en nuestra niñez, estamos en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de fortalecer las habilidades de nuestra propia personalidad, de estudiar en un colegio, llegar a una universidad, del colegio a la universidad hacemos un cambio en donde
elegimos como a qué área, qué nos vamos a especializar en universidad y de ahí salimos a un mundo laboral, a empezar a aplicar eso que hemos aprendido. Lo digo de una manera supremamente resumida y de una manera muy lineal, porque hoy en día todo esto también ha variado. Tenemos muchos aspectos que ya no son tan tradicionales, pero los quiero mencionar es con respecto para enfocarnos un poco en el tema laboral en donde nosotros estamos compartiendo más del medio tiempo, más tiempo que el que compartimos con nuestras propias familias, incluso en los trabajos remotos. Nosotros, por más de que tengamos la posibilidad tener un trabajo remoto, de todas maneras el tiempo que debemos dedicar para nuestras labores es mucho mayor a lo que dedicamos a nuestras familias, a nuestros amigos y a nuestros propios hobbies. Así resumiendo un poco. Entonces, de esas habilidades emocionales, yo digo que la principal es la escucha activa. Una escucha activa tanto de forma simbólica y contextual. ¿A qué se refiere esto? Nosotros aquí estamos en una conversación, los dos, pero esta conversación entre Efraín y Joana no solo se limita a lo que los dos estamos conversando o los mensajes que nos estamos transmitiendo, sino también a una expresión corporal, a un tono de voz, a unas situaciones que se basan también en nuestras experiencias y tenemos ahí cuando nosotros estamos compartiendo con nuestro equipo de trabajo, cuando estamos haciendo esas reuniones, bien sean presenciales, telefónicas o videollamadas, siempre tenemos esa comunicación con diferentes factores que es importante estar como teniendo esa antenita abierta a recibir todos los mensajes, no solo las palabras que nos están diciendo. Si nosotros de pronto hacemos, sobre todo en las startups que tenemos, la costumbre en la cual están bajo metodologías ágiles, esas reuniones diarias de 5 minutos, en donde donde hablamos, por ejemplo, por área y decimos que yo qué estoy haciendo, cuál reto necesito ayuda y qué es lo que levanto la mano en donde necesito ayuda, priorizando lo que yo tengo en una reunión de 5 minutos. Y tenemos otro tipo de reuniones un poquitico más técnicas, sin embargo, la escucha activa también nos va a permitir dentro, y no solo tú como líder, sino como parte o miembro de incluso esto a nivel personal también nos funciona muchísimo. Y es que nosotros estamos escuchando todo lo que la voz está diciendo, el mensaje, la conexión de las palabras que estamos diciendo, y no todos los días estamos nosotros con el mismo estado de ánimo. Entonces, eso nos permite, son habilidades que hay que desarrollar también. Esto tenemos nosotros que empezar a decir, te voy a poner un ejemplo aquí. Si yo estoy hablando contigo y te pregunto alguno de tus entregables y tú me dices, estoy muy bien con este entregable, lo llevo desarrollado al 80%, pero al momento en el que tú me estás hablando, conociéndote, noto tu tono de voz un poquito como más bajo, de Claro. pronto te noto como disperso, entonces ahí yo te pregunto, bueno, Efraín, yo noto un poco, y esto se desarrolla también con lo que habíamos hablado hace un momento de la parte de la empatía, porque si nosotros no hemos desarrollado la parte de la empatía con nuestro equipo de trabajo, la Ujú. persona puede chocar contigo, porque él te va a, si no hay ese canal abierto donde los dos nos podemos comunicar incluso a manera personal. Yo te digo, Efraín, yo te siento un poco con el tono bajo, te pasa algo, entonces si el canal está abierto, tú me vas a decir, mira, Joana, realmente es que esta mañana tuve un inconveniente aquí con mi familia, entonces eso como que me dispersó un poco y no me siento en este momento como con la mente en el proyecto, pero yo sí lo llevo adelantado. Yo te digo, bueno, perfecto, sí, somos seres humanos, entonces aquí hablamos otra vez de la importancia de la humanidad. Si yo tengo más confianza y tú me quieres decir y me quieres pedir alguna recomendación para tu aspecto personal, lo hago. Si no me lo quieres decir, lo puedes solucionar tú solito, yo también lo debo entender, porque también se basa en ese respeto. Yo no puedo tampoco ligar porque todos somos completamente diferentes. O sea, somos 8 billones de cerebros, más o menos en el mundo, 8 billones de mundos. Entonces es muy difícil uno estar leyendo la mente de otro, pero sí podemos desarrollar estas habilidades como la escucha activa para saber en qué momento yo puedo estar
apoyando o en qué momento espero que ese resultado del cual se requiere que se va a obtener, lo vamos a obtener. Entonces, esa escucha activa nos permite también, como lo acabo, este es el segundo aspecto que ya lo mencioné también, que es esa empatía. Y esa Ujú, empatía ahora le quiero poner un apellido, es la empatía compasiva. Existe la empatía afectiva, que es cuando nosotros sentimos que a otra persona le pasa algo, que tiene un dolor o que tiene también la parte positiva, que está celebrando un éxito, y la empatía compasiva es cuando nosotros entendemos esa alegría, entendemos ese dolor y podemos nosotros poner ese adicional para ayudarle a esa persona siempre y cuando la otra parte me lo permite hacer. Entonces, esa empatía, por eso le pongo ese apellido de ser compasivo. Y entonces, aquí quiero, por ejemplo, agregar una experiencia que se manejó cuando fui parte de un equipo de talento humano en una startup. Y es cuando nosotros podíamos, o sea, se realizaban actividades remotas para evitar y evaluar también cómo va ese nivel de agotamiento por el equipo en sus diferentes actividades. Hay, como lo mencioné hace un rato, hay mucho tipo, sobre todo cuando se es remoto, hay muchísimas reuniones. Sin embargo, el exceso de reuniones también puede ser contraproducente para tu estar. Entonces, esas mismas reuniones también pueden producir una fatiga y también eso también puede ocasionar que tu equipo como que empiece a rebotar o como que empiece a llegar a un agotamiento. Entonces, lo ideal es prevenirlo, pero cuando ya lo detectas, hay que tomar una acción muy rápida y en el ejemplo que pues les quiero comentar, nosotros teníamos mensualmente un happy hour remoto. Cada mes hacíamos una diferente actividad, que era una reunión de solo 30 minutos, en ujú. donde se invitaba por parte de la empresa, invitábamos a cada uno de los colaboradores a que se compraran una bebida y algo de comer que a cada uno le gustara, se le mandaba ese pago y se tenía una actividad para compartir en ese momento. Entonces, recuerdo que una actividad que hicimos fueron pausas activas, unas Ujú. pausas activas, pero era supremamente cómico vernos en las pantallas, cada uno a nivel Latinoamérica y Estados Unidos, haciendo ejercicios, tratando de pararte en una sola pierna, tocarte la nariz, hacer ejercicios como de tocarte la nariz siguiéndolo con la vista y la punta del dedo. Entonces son actividades que pueden permitir que tu equipo de trabajo sepa que no solo estás para solo reuniones técnicas, puedan surgir y que incluso se proponía qué quieren ustedes. O sea, no solo que lo propusiera talento humano, sino Ujú. que también el personal manifestara a ellos qué querían. Entonces aquí seguimos alineando la escucha Exacto. activa con la empatía compasiva. Empatía, escucha, al final del día, creación de confianza, por supuesto, muchísima comunicación, ¿no? Puras elementos, puras habilidades que describen a un líder, pues no únicamente de startup, sino un líder con esta conciencia humana, con esta conciencia sobre qué es lo que estamos nosotros desarrollando, el para qué, ese propósito, sobre todo cuando un negocio está naciendo. Hablando de este tipo de buenos líderes, de líderes con estas habilidades, con esta conciencia, tal vez recuerdas alguna experiencia, algún proyecto donde viste surgir esa innovación, donde viste surgir ese aspecto de cambio o de nacimiento de una startup gracias a este tipo de liderazgo y cómo se ejercía? Mira, gracias por preguntar y hacerme recordar eso tan bonito. No es un caso exacto de una startup, pero lo quiero traer aquí y compartir. Es porque lo vivimos en la época de pandemia. La época de pandemia que fue una situación que nos tocó a todos y en ese momento yo estaba liderando precisamente una planta una empresa colombiana de exportación de aguacatejas. Sí. Y ante esta situación en la cual estamos todos confinados, estamos en una cuarentena donde solo las empresas de alimentos
y otro tipo de empresas muy contadas podían operar, pero estábamos viviendo todos con miedo. Yo personalmente tenía mucho miedo de ir hasta la planta. Yo solo tuve Ujú. realmente 2 semanas en ese tiempo de cuarentena, tuve 2 semanas en casa y el resto del tiempo estuve yendo hasta la oficina. Entonces, era un proceso, la planta empacadora pues es algo que no puedes hacer remoto. Las cosechas de aguacatejas no podían parar. Manejar y coordinar todo ese proceso con los ingenieros agrónomos, cuando tienes un equipo de ingenieros agrónomos que está a nivel Colombia visitando las fincas para poder Ujú. recoger los aguacates, transportarlos en los camiones llevar ese aguacate bajo las mismas condiciones de calidad que te exige el mercado europeo para llevar tu aguacate Hass, ¿sí? Porque por más de que estemos en una pandemia, de todas maneras, dentro de la parte organizacional, eso no tenía ninguna excepción. Ujú. Los regímenes, las operaciones, las reglas tal cual como en este momento. Entonces, aquí donde iba el gran reto, que dentro de la planta tenías también operarios que se encargan de hacer todo el proceso de selección del aguacate que entra a tu fábrica y comenzar a embalarlos para poder paletizar y meter dentro de un camión para poderlos llevar a puerto y estos ser transportados al mercado europeo para que haya su proceso de llegar a las tiendas y ya el consumidor final tener su aguacate Hass. Coordinar todos estos procesos durante la pandemia era un reto muy grande en el cual lo que lo hizo exitoso realmente fue la parte humana y relacional, ¿sí? Claro. Porque era no solo dar o ejecutar una orden y decir, usted tiene que venir a trabajar, es aparte de tener todas las medidas de precaución dentro de la planta, es darles como de tener todos esos protocolos de bioseguridad que habían en ese momento, era ayudar al equipo de trabajo cómo llegan, porque no existían buses. No tenemos cómo ellos se transportan. Tenemos les comento, estoy en la ciudad de Pereira, en Colombia, y en ese momento no tenemos transporte. En ese momento las calles están solas. Esto era una película de terror que vivimos y conectar con todo el equipo operario para que trabajara, conseguirlos, motivar a tus ingenieros agrónomos a las fincas que no son muy lejanas, ellas van y todos los tiempos digamos que del proceso desde que recoges el aguacatejas del árbol hasta llevarlo a su proceso de transporte, de empaque, de meterlo en el contenedor y transportar. Todo eso, cada minuto, cada día te va contando. Por eso quise poner este ejemplo que también es supremamente valioso para una startup que tiene el principal factor de la velocidad en contra, porque es que tú es como si el relojito de tu trabajo se hubiera averiado, pero averiado no en detenerse, sino en la velocidad, como si fuera la velocidad del planeta. Y todo te lo piden a la velocidad del planeta. Sin embargo, el tipo de liderazgo es lo que te va a permitir que humanamente todo pueda ser posible. Y sin la humanidad, así aquellos que todavía no están aquí, voy a mencionar también un tema que está muy de moda, que es la inteligencia artificial. He escuchado muchos comentarios de miedo, la inteligencia artificial que dice, no, es que me voy a quedar sin trabajo, van a haber despidos masivos por la inteligencia artificial. Sin embargo, yo les comento que la buena noticia es que la inteligencia artificial está desde la mano para ayudarnos a ser más productivos, ¿sí? Y se ha demostrado. Claro. Sé que Ujú. estamos en ese boom de inteligencia artificial, sin embargo, la inteligencia artificial está desde los años 60. Las primeras redes neuronales desde los años 60 se están estudiando y se están desarrollando esos procesos de inteligencia artificial. Estamos en el 2026, ¿sí? Desde hace unos pocos años comenzamos ya con otro tipo de inteligencia artificial o de modelos de aprendizaje generativos, que son ya otro tema muy diferente, pero están aquí en este momento es para ayudarnos, ¿sí? Para hacernos más productivos y automatizar algunas de esas tareas que ya no necesitamos nosotros realizar, pero ¿en qué nos podemos especializar nosotros? Aquí yo, en lo que estamos hablando en este episodio, en la humanización. La Claro. inteligencia artificial se está educando
con los humanos y todavía, y a nosotros nos va a seguir tocando la época de ser los humanos la prioridad y de nosotros depende. Y como líder en nuestras empresas, en nuestras startups, en nuestras organizaciones, está esa guía para que lo logremos. Vaya, otra vez nos has tocado muchos temas muy interesantes que van muy a la par, ¿no? Desde esa empatía, desde esa sensibilidad humana que tenemos que tener hacia los demás. Me quedo en esta última parte, sobre todo recalcando lo que nos comentabas hace algunos minutos, ¿no? Mientras estemos vivos, todo es posible. Tenemos que encontrar la manera de lograr lo que estamos buscando, de acercarnos a las demás personas, de poder, pues, tal cual, hacer que las cosas sucedan con nuestras habilidades, con nuestra aproximación hacia los problemas y sobre todo pues aprovechando ese talento de todas las personas a nuestro alrededor, incluso en estos entornos de tanta incertidumbre, de cambio, de angustia, como nos mencionabas en el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que podemos seguir platicando un muy buen rato, Johanna, sobre este tema y muchos otros que surgen alrededor de esto. Por lo pronto, se nos acabó el tiempo para este primer episodio y quiero darte las gracias por acompañarme en este episodio de Idea sobre liderazgo y pues también invitarte a ti y a nuestros amigos para que estén muy al pendientes de la segunda parte de esta charla. Muchísimas gracias, Johanna. Efraín, a ti muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que me emociona muchísimo poder compartir esta información que algunas veces nosotros damos porque ya todo el mundo la conoce y realmente todavía, precisamente en ese punto de humanización, tenemos mucho que aprender y cuando nosotros mantenemos nuestra mente abierta a seguir aprendiendo, es cuando seguimos siendo humanos. Exactamente. Pues muchísimas gracias a ti, Joana, y a ti que nos estás escuchando. Si te gustó este episodio, si quieres continuar la conversación, también compártela con alguien que esté construyendo algo nuevo, ya sea un proyecto, una empresa, un equipo. Nunca se sabe a quién puedes inspirar y a quién le puedes ayudar a construir esta siguiente etapa de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Johanna Trujillo. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.